Curva elíptica. Tal vez se hayan preguntado por qué cuando hablo de curva elíptica pongo a una dona. Estamos cada vez más cerca de descubrirlo. Desde el inicio de esta serie de videos hemos estado abordando el álgebra abstracta. La conocimos inicialmente como la trifuerza, el conjunto de números, las operaciones y las propiedades mágicas. Es lo mismo que los elementos con operaciones, incluyendo algunas propiedades sobre las operaciones. Esto es lo que estudia el álgebra abstracta. Es momento de profundizar en la trifuerza, sobre la curva elíptica, es decir, la dona. Una curva elíptica es una curva plana definida por la ecuación de la forma y cuadrada es igual a x cúbica más ax más b, para algunos coeficientes a y b. Me gustó esta visualización porque muestra cómo se forma la curva elíptica desde la perspectiva de el plano cortando a esa imagen tridimensional. Me hace alusión a las cónicas. Recordemos que una curva de tercer grado tiene esta forma: ax cúbica, bx cuadrada, etc. Es bastante larga esta fórmula. No obstante, existe una forma simplificada de una ecuación de tercer grado que es análoga a una curva elíptica y es la que más se utiliza. Hay otras más, que es y cuadrada igual a x cuadrada, x cúbica más ax más b, para algunos elementos a y b. Es importante notar que cuando decimos para algunos elementos a y b, se tiene que cumplir esto: que 4a cúbica más 27b cuadrada sea diferente de 0 para evitar singularidades. Aquí tenemos unos ejemplos de curvas cúbicas que son curvas elípticas y otras que no. Por ejemplo, esta curva cúbica sí es una curva elíptica. Esta curva también es una curva elíptica. Esta curva cúbica no es una curva elíptica. ¿Por qué? Porque tiene singularidades. Es decir, se cruza sobre sí misma, como es el caso de este, o tiene picos. Una singularidad es que es imposible trazar una tangente en un punto específico. Veamos ejemplos de curvas elípticas. Les recomiendo este video. Tenemos la ecuación de la forma conocida y se cambian los valores de A y B. Podemos ver cómo la forma de la curva elíptica cambia. Y en este punto hay una singularidad porque se cruza. Es igual a 0. Tenemos que procurar que sea diferente a 0, delta. Aquí hay un cruce. Es una singularidad. Podemos ver que si se varían los valores de A y B, la curva cambia de forma. Esta curva elíptica no es tan curva. En este ejemplo vemos una curva de la forma y cuadrada es igual a x cúbica menos 5x más 8. Es decir, a es igual a menos 5 y b es igual a 8. Generalmente cuando vemos ejemplos de graficaciones de curvas elípticas, las vemos de esta manera, con un zoom muy cercano al 0. Pero si nosotros empezamos a alejar el zoom, en este caso es desde menos 4 a 4, en este caso es de menos 10 a 10, en este caso es menos 50 a 50, menos 500 a 500, y nos empezamos a alejar poco a poco. Resulta que esta curva no es tan curva. Realmente está bastante vertical.
Es decir, que esta línea se va al infinito muy rápidamente. Bueno, definamos los elementos y operaciones binarias que nos interesa para formar la trifuerza. Aquí vamos a definir la operación suma como trazamos una línea recta sobre dos puntos que se quieran sumar, P y Q, y el tercer punto en donde la recta corte a la curva elíptica va a ser igual a el elemento negativo a la suma. Y la suma va a ser igual a la curva vertical con este elemento negativo. En este caso, este punto es el punto P más Q. El punto R es igual a la parte, al negativo de P más Q. Tendremos que definir unos puntos especiales dentro de la curva elíptica. Si nosotros tenemos un punto sobre la curva elíptica, el punto negativo a ese punto asociado es el punto en donde el valor de las y es negativo. En este caso se representa como menos p o p'. También se puede entender como es el punto simétrico o reflexivo. De la misma manera, tendremos que definir el punto en el infinito. Como estamos trazando líneas entre puntos para efectuar la suma, la línea recta que se extiende hasta el infinito puede en algún punto tocar a la curva elíptica. Ese punto en donde la línea que se extiende al infinito toca a la curva elíptica en el infinito se conoce como el punto cero. Es el elemento neutro. Vamos a definir una restricción. Una línea debe pasar por tres puntos y el punto cero. Es decir, si nosotros trazamos una curva elíptica de esta forma y definimos el punto P, el punto Q, trazamos la línea recta que pase por PQ, necesariamente va a pasar por un tercer punto R y va a tocar a la curva elíptica también en el infinito, en el punto cero. O sea, esos cuatro puntos son colineales. Analicemos la operación suma. En este caso, vamos a tomar en cuenta la restricción. Los cuatro puntos deben de estar presentes en la operación suma. De esta manera, podemos generar una suma a partir de tres puntos que la línea corte. En este caso, el punto P, Q y R son colineales, están en diferentes puntos de la curva y lo podemos expresar como P más Q más R es igual a 0. El segundo caso, en donde tenemos tres puntos, bueno, los cuatro puntos, es el punto en donde uno de los puntos es tangente a la curva elíptica. Cuando uno de los puntos es tangente a la curva elíptica y se quiere sumar con otro punto, obviamente que no es tangente, lo corta. El punto tangente se suma dos veces. De esta manera se mantiene la restricción. Sumamos el punto P, el punto Q y nuevamente el punto Q es igual a 0. Analicemos un caso 3. Una línea vertical que corta dos puntos. En el ejemplo anterior existían tres puntos diferentes. En el caso 2 existía uno de los puntos es tangente a la curva. Y en este caso solamente existen dos puntos, no existe un punto tangente. Por lo tanto, para mantener esta igualdad, tenemos que sumar el punto P, el punto Q, el punto en el infinito. Y la suma de estos tres puntos es igual al punto en el infinito, o sea, 0. El caso 4. Una línea vertical tangente. Toda curva elíptica solo tiene una línea vertical tangente. En este caso, como es tangente, lo sumamos dos veces.
P más P más el infinito es igual a 0, o sea, el punto en el infinito. Con esto tenemos la restricción que mencionamos inicialmente. Analicemos el caso 1. El caso 1 lo definimos como P más Q más R es igual a 0. Notemos que como es el elemento neutro el 0, no transforma a la suma, no modifica ningún punto de la suma. De esta manera nosotros podemos pasar el elemento R al otro lado de la ecuación y nos quedaría como menos R. Recordemos que el elemento negativo lo definimos como el punto en la reflexión, R' o R negativo. De esta forma podemos sumar dos puntos. P más Q es igual a menos R. Tomando el caso siguiente, P más Q, porque es un punto tangente, podemos definir como P más Q es igual a menos Q, o la reflexión del punto Q. Pero nosotros también podemos despejar el valor de P. Lo podemos mover al otro lado de la ecuación. De esta forma nos quedaría Q más Q es igual a menos P. O sea, si nosotros queremos sumar dos veces, en este caso, el punto tangente, en la línea, bueno, la curva en el punto tangente es igual a el punto reflexivo de P, el negativo de P. Este es un caso bastante interesante. Del tercer caso podemos llegar a la conclusión de que cuando existe una línea vertical y corta dos puntos, pues la suma de estos dos puntos es igual a 0. Y del último caso, que también es un caso bastante especial, si sumamos dos veces el punto P, que es el único punto tangente vertical, nos da igual a 0. Hemos visto los 4 diferentes casos en los que los puntos pueden estar viviendo dentro de la curva elíptica. Y para cada caso, en el fondo son reglas que se tienen que aplicar cuando se ejecute la suma, que realmente es una operación bastante simple, porque simplemente es evaluar en dónde corta la línea recta que pasa por dos puntos o por un punto con la curva elíptica. Es de importancia fundamental conocer que podemos hacer sumas sucesivas. De hecho, en el ejemplo anterior vimos ejemplos de sumas sucesivas. Por ejemplo, cuando tenemos un punto y lo sumamos consigo mismo. Puede ser el caso que dé 0 o que dé el número negativo que corta la línea recta en otro punto. De esta manera nosotros podemos representar una suma sucesiva por np, que representa p más p más p n veces. Es importante mencionar que el ejecutar sumas sucesivas sirve para generar un conjunto de puntos que nacen a partir de P. En esencia, es un subgrupo de la curva elíptica E. ¿Qué implica? Que si nosotros ejecutamos una suma sucesiva, primero por definición partimos del punto infinito. Luego el primer elemento, después del elemento neutro, es el punto inicial. Luego es el punto 2P, se dobla el punto. Luego se ejecuta la suma de P más el punto 2P y así sucesivamente. De esta manera, nosotros podemos encontrar un conjunto de puntos que estén sobre la curva E y que nazcan en P. Esto es un subgrupo. Recordemos que esto es análogo a lo que vimos con el problema del logaritmo discreto. Se generan subgrupos, pero ahora están definidos sobre la curva elíptica y parten del punto P. Veamos un ejemplo de cómo se hace la suma. En este caso tenemos el punto P. Lo vamos a doblar, P más P,
o sea, es la tangente. Y luego hacemos la suma de P más 2P. Nos genera el punto 3P. Y el punto 3P, P se suma a 3P y nos genera 4P. Podemos notar, cuando vean este video, que el punto 4P es igual al infinito, por lo que cuando hacemos la suma de P más 4P, nos da el punto inicial. De esta manera, el punto P inicial genera solamente 6 elementos, solo 5 elementos. Este grupo tiene una cardinalidad de 5. Si nosotros tomamos otros puntos iniciales, podemos generar otros subgrupos subyacentes. Algo muy importante para que sea de utilidad: los elementos de la curva deben ser enteros. Las curvas elípticas, para que sean de utilidad en criptografía, deben ser enteros y positivos. O sea, no podemos operar sobre los reales, solo números enteros.